Siguiendo con el tema Shrinking Core Model, el día de hoy les voy a presentar el ejercicio 16.15 del libro del CIDER. El ejercicio dice así: repita el ejemplo 16.8 con un mineral que contenga 3% en peso de dióxido de cobre. El ejemplo 16.8 menciona lo siguiente: un mineral de cobre que contiene 3% en peso de óxido de cobre debe lixiviarse con 0.5 molar de ácido sulfúrico. La reacción es la que se presenta aquí. El proceso de lixiviación se controla mediante la difusión de iones de hidrógeno a través de la capa lixiviada. La difusividad efectiva del ion hidrógeno por ensayos de laboratorio es de 0.6 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados sobre segundo. La gravedad específica del mineral es de 2.7. Para partículas de mineral de 10 milímetros de diámetro, calcule el tiempo necesario para lixiviar el 98% del cobre, suponiendo que el óxido de cobre se distribuye uniformemente por las partículas. Compruebe también la validez de la hipótesis del pseudoestado estacionario, comparando la cantidad de iones de hidrógeno retenidos en el líquido de los poros con la cantidad reaccionada con el óxido de cobre. Como ya habíamos visto anteriormente, la fórmula derivada para calcular el tiempo que nos pide el ejercicio es la siguiente, la cual está en función de la densidad del sólido, el radio de la partícula, el diámetro, B, que es el coeficiente estequiométrico del sólido, el peso molecular del sólido, la concentración del ion hidrógeno y a su vez también está en función del radio del núcleo. Algunos datos que se necesitan para la fórmula ya están dados por el enunciado. Ahorita lo que vamos a calcular es el radio del núcleo. Para esto se toma en cuenta la consideración que dice que el 98% del óxido de cobre es lixiviado. Por lo tanto, el restante, que es el 2%, va a ser el volumen de la partícula. La fórmula que nos presentan pues es igualando los volúmenes para después despejar el radio del núcleo, que es RC. Este es igual a 0.02, que es el 2%, elevado a la 1/3 por RS, el cual es el radio de la partícula. Este no lo dieron directamente, lo dan como diámetro. Entonces, RS es los 10 milímetros que nos dan entre 2 y pues agregamos un factor de conversión para dejarlo en centímetros. RS nos da de 0.5 centímetros. Sustituyendo lo anterior, en la fórmula que ya habíamos propuesto para el radio del núcleo, se tiene que el radio del núcleo es de 0.136 centímetros. Como ya les había mencionado, pues ya nos proporcionan la densidad del óxido de cobre. Esta se multiplica por el 3% en peso que menciona el libro, por lo que la densidad nos da de 0.081 gramos sobre centímetro cúbico. El peso molecular pues fue investigado, es de 143.09 gramos sobre mol. El coeficiente estequiométrico del sólido es de 0.5 y la concentración de hidrógeno se calcula como 2, porque son 2 moléculas de hidrógeno, por la concentración del ácido sulfúrico, que es 0.5 mol por litro, y pues se le agrega un factor de conversión para también dejarlo en centímetros cúbicos. Esta concentración da de 0.001 mol sobre centímetro cúbico. Como ya tenemos todos los datos, ahora solamente es sustituir en la fórmula que ya les había mencionado y es la que se presenta aquí. Ya sustituyendo los datos y haciendo el cálculo necesario, da que el tiempo necesario es de 64.336 segundos, que aproximadamente es de 18 horas. También nos pide que comprobemos la hipótesis del pseudoestado estacionario. Aquí, bueno, para darles a entender un poquito mejor lo que es la hipótesis, les voy a dar una breve explicación. Se supone que esta es nuestra partícula. Y aquí pues está lleno de soluto. Todo esto es soluto. Todo esto. Todo lo que está en esta parte.
Y pues aquí entra el solvente. El solvente lo que va a hacer es que va a entrar y se va a llevar de poco en poco todo el soluto que está aquí presente. Todo esto. Va a lixiviar, obviamente, primero lo que está en la orilla. Entonces, como eso es en un tiempo cero, así está. Transcurrido un tiempo mayor a 0, ya va a estar lixiviada esta parte. Aquí ya no va a haber soluto. Ya va a estar así, vacío, porque ya el solvente hizo la función de lixiviar esa parte. Entonces, ahora solamente va a haber soluto en esta parte. Pero como pueden ver, aquí está el solvente. Y tiene que cruzar hasta acá para poder llevarse el soluto. Entonces, eso le va a llevar mucho más tiempo y, viéndolo de alguna manera, mucho más esfuerzo, ¿no? O sea, ya no va a ser tan fácil poder llevarse el solvente, el soluto presente en la partícula. Entonces, pues ya se va a generar ahí un diferencial de la concentración. Transcurrido más tiempo, pues ya lo único que nos va a quedar, como el solvente ya se llevó todo el soluto presente en esta parte, lo único que nos va a quedar, pues ya va a ser el núcleo. El núcleo presente aquí. Y esto es lo que menciona en la hipótesis del pseudoestado estacionario. En realidad, pues dice que como aquí es muy fácil llevarse el solvente al soluto, pues la velocidad va a ser mucho más rápida, ¿no? O sea, no va a haber como ninguna interferencia. Pero aquí, en el punto 2, pues ahora sí ya hay una interferencia. Está esta parte lixiviada que tiene que cruzar hasta acá para poder llevarse el soluto. Y pues es esa la diferencia que nos pide calcular. Ahora sí. Pues ya, como ya hemos tenido algunos datos dados, bueno, la densidad del óxido de cobre ahora es investigada, que es de 6.1 gramos sobre centímetro cúbico. Tenemos el peso molecular del ejercicio, pues ya mencionado, de 143.09. Aquí los 100 gramos solo es una propuesta para hacer la comparación. Y dice, en 100 gramos de mineral ocupan en 100 entre la gravedad específica es igual a 37 centímetros cúbicos. Ese es el volumen que se ocupa. En esta cantidad de óxido de cobre se ocupa el 0.03, que es el porcentaje en peso, por los 100 gramos entre la densidad. Ahí es 6.1, la cual es igual a 0.469 centímetros cúbicos. Es decir, el 1.27 del volumen de la partícula. Este cálculo, recordando, se hizo de la siguiente manera. Los 37 son el 100%, entonces los 0.469, ¿cuánto será? Así se obtuvo ese 1.27. El volumen de la partícula, que eso pues estaba dado por 4/3 de pi por el radio de la partícula, que ya les había mencionado, es de 0.5 centímetros elevado al cubo. Este nos da de 0.523 centímetros cúbicos. El volumen del óxido de cobre como poros en una partícula. Este cálculo se hace, que es el porcentaje por el volumen de la partícula, el cual da de 6.64 por 10 a la menos 3 centímetros cúbicos. Este se hace para calcular los moles de hidrógeno, el cual es el 0.001 mol, que es la concentración que ya habíamos obtenido anteriormente, por
6.64 por 10 a la menos 3 centímetros cúbicos por su volumen. Aquí pues se eliminan las unidades. Y nos queda que es de 6.64 por 10 a la menos 6 moles de hidrógeno. Entonces, dice, el 98% del óxido de cobre lixiviado en la partícula en mol es de el porcentaje, que es del 98, por el 3% en peso, por la gravedad específica, por el volumen de la partícula, todo eso dividido entre el peso molecular. Esto da un valor de 2.9 por 10 a la menos 4 mol. Pero como esto solamente es para un hidrógeno, lo multiplicamos por 2 y entonces para la reacción se necesitan 5.8 por 10 a la menos 4 mol de hidrógeno. Pues ya vemos que este es el comparativo que nos pide, este valor contra este valor. Aquí se ve que este está por 10 a la menos 4 y este es por 10 a la menos 6. Es 2 órdenes mayor que los moles de hidrógeno. Por lo tanto, podemos decir que sí se cumple la hipótesis del pseudoestado estacionario. Y ya. Eso sería todo.